Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 19 y versículo 27, donde dice: Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre», y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si la deducción sobre la relación de una de las mujeres, Salomé, con Juan era la de madre e hijo, la confianza que Jesús muestra con él es una confianza grande, ya que delante de su madre natural la encomienda también al cuidado de la suya, como si le dijese: «Considérala como tu madre». El artículo, nótese que es neutro plural y apunta a un conjunto de todo lo que es propio, ya que indudablemente una de las referencias es a su propia casa. Si esto es así, entonces Juan tenía que estar casado. Así pues, el problema familiar quedaba resuelto. Es muy posible que la ausencia de Juan más adelante al lado de la cruz se deba simplemente a que tomó a María y la retiró de aquel lugar de suplicio y angustia, llevándola a su casa. Continúa ahora con el versículo 28, donde dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: «Tengo sed». Todo cuanto había de ocurrir en la cruz estaba anunciado en las Escrituras, incluyendo la antepenúltima palabra que Jesús pronunció antes de morir, ya que Cristo era consciente de que todo había sido hecho y nada quedaba pendiente en la obra de redención. Por otro lado, las horas de tinieblas en donde se produjo la experiencia de la muerte espiritual habían dado ya paso otra vez a la luz del día. Las tinieblas del pecado, la derrota de la huésped de maldad, el pago del precio del rescate por muchos, la puerta de la gracia en salvación abierta ya de par en par. Nada había, por tanto, que añadir a lo hecho. Tan solo cumplir también con lo que había sido anunciado en el Salmo, que le darían a beber vinagre, como dice el Salmo 69 y versículo 21. Y es que por eso, en medio de su debilidad humana, de la situación angustiosa que había pasado, Jesús dice: «Tengo sed». Ahora bien, ¿era simplemente un formulismo para el cumplimiento profético? Indudablemente Jesús estaba expresando una necesidad física suya, ya que las horas sobre la cruz, la deshidratación del cuerpo, la fiebre producida, la sed, eran una profundidad mayor que la situación física. Y Cristo está expresando la sed producida por la aflicción de su alma, como señala Isaías capítulo 53 y versículo 11. Así pues, aquella sed espiritual se produce por el tiempo de desamparo, cuando gustó el infierno por nosotros, en un tiempo de separación del Padre. Entonces, la idea de que Jesús descendió a algún lugar de la tierra luego de su muerte es mera especulación bíblica, ya que la afirmación del credo apostólico de que descendió a los infiernos tuvo lugar en el tiempo en las tinieblas.
Así pues, la sed de esa experiencia tenía que ser una sed intensa, como se aprecia por las palabras del rico en el relato de Lázaro, ya que en el infierno pedía que se le enviase una gota de agua para mitigar su sed. Continúo con el versículo 29, donde dice: «Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca». El relato dice que había allí colocada una vasija llena de vinagre. Esta vasija era posiblemente la posca, mezcla de agua y vinagre que usaban los romanos como bebida refrescante, común entre la gente de pocos recursos. Ya que esta bebida era muy común entre los soldados, de manera que posiblemente estaba allí para beberla mientras cumplían su cometido. Y nótese que alguien tomó una esponja y la empaparon en vinagre. No se dice qué tipo de esponja era, de modo que algunos consideran que se trataba de mojar un hisopo, que hizo de esponja, empapándolo de vinagre e introduciéndolo en la vasija que lo contenía. Pero no se trataba aquí del mismo vinagre que ofrecieron a Jesús antes de iniciarse la crucifixión y que él no tomó, como dice Marcos capítulo 15 versículo 23. «Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó». Así pues, la mezcla con mirra se daba para aliviar los sufrimientos a modo de un tipo de anestésico que mitigase el dolor. El problema principal del texto está en el hisopo. Esta era una planta trepadora que era válida para aspersiones, pero definitivamente válida para dar de beber. Se propone que el término hisopo es un error de copia y que originalmente estaba lanza, con la que se arreglaría también la referencia en los hisopos a una caña, o en la que se puso la esponja. Todo esto es mera y simplemente especulación, tratando de resolver un problema de lógica, al considerar que no se puede dar líquido necesario para mitigar la sed mediante un hisopo, ya que muy posiblemente el que se usó para dar de beber a Jesús no era el que habitualmente se conoce, sino el que se llamaba Origanum marum, más consistente y que puede alcanzar con más altura. Nótese que a estas ramas de hisopo envolvieron la esponja que, empapada en vinagre, llevaron a la boca de Jesús. Muchas veces se discute, por otro lado, de la necesidad de una caña, que puede alcanzar más altura y que sería por tanto más adecuada. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que un crucificado no estaba levantado a gran altura, ya que el mástil de la cruz era lo suficientemente alto como para levantarlo de la tierra, pero no para que fuese difícil de alcanzar la cabeza del crucificado. Así pues, existe la discusión para determinar quién dio el vinagre a Jesús. Probablemente fue uno de los 4 soldados que se ocuparon de la crucifixión. Tal vez, siguiendo instrucciones del centurión que comandaba aquella fuerza. Solo faltaba un acto más en la cruz, el supremo de confirmación de una obra terminada. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: «Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu». Dice que, habiendo recibido el vinagre, Jesús dijo: consumado es. En realidad, el Señor gritó estas palabras,
como así señala en los sinópticos en Mateo capítulo 27, versículo 50, y Marcos capítulo 15 y versículo 37. Nótese que fue un grito de triunfo, la proclamación de la victoria. La obra de la redención que el Padre le dio estaba completa, había expiado el pecado. Hebreos capítulo 9 y versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por tanto, todas las exigencias de la ley de Dios se habían satisfecho, se había apaciguado la ira santa de Dios contra el pecado. Hebreos, capítulo 2 y versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por tanto, todas las profecías se habían cumplido. La culminación de la obra de la redención por parte de Cristo significa que nada debe o puede añadírsele, ya que la salvación no es el esfuerzo conjunto de Dios y el hombre, es completamente una obra de la gracia divina, apropiada solo por la fe en Cristo Jesús. Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Cristo, con su misión cumplida, había llegado al momento en que Cristo entregase su vida. Por lo tanto, después de haber clamado a gran voz: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, como señala Lucas 23 y versículo 46, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nótese que fue Jesús quien escogió voluntariamente entregar su vida en un acto consciente de su voluntad soberana, ya que él declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 18, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tener la fuerza para gritar así muestra que no estaba físicamente en el punto de la muerte. Haber muerto antes de lo normal para alguien que había sido crucificado muestra también que Él dio su vida por su propia voluntad. No hay palabras humanas, no importa cuán elocuentes sean, para expresar adecuadamente el significado de la muerte de Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 31, donde dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Nótese que era un día especial, aquel viernes, día de preparación para la celebración del sábado, ya que todos los sábados revestían solemnidad, a ser el día de reposo dedicado al Señor. Pero en esta ocasión aumentaba la distinción por ser el viernes de preparación de la semana de la Pascua. Dios
había establecido en la ley que este primer día de la fiesta debía ser de solemnidad. Éxodo, capítulo 12 y versículo 16 dice: El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna otra cosa se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Los judíos, aquí en sentido del liderazgo religioso, ellos consideraban que los cuerpos no debían de quedar en la cruz en un día tan solemne. Y nótese, no porque estuviesen muertos, que los de los dos ladrones no estaban, sino que el espectáculo de la crucifixión cerca de la ciudad contrastaba con la festividad de la Pascua. Y por otro lado, los romanos solían dejar en la cruz los cuerpos muertos para que fuesen pasto de las aves, carroñeras y también de las fieras. Además, los judíos tenían la prohibición en la ley de dejar un cuerpo muerto sobre un madero más allá de la puesta del sol. Entonces, por todas estas razones pidieron a Pilato que acelerase la muerte de los crucificados, quebrándoles las piernas. A este acto se le llamaba cluritrigirium, consistente en dar un golpe sobre las tibias para producir su ruptura. En esa posición se hace aún más difícil, por un lado, la aspiración, y el reo moría antes. Los golpes bien los producían con martillo o incluso con el asta de una lanza. Era algo terrible y además inhumano. Pero investigaciones médicas afirman que la conmoción que producía semejante herida en los huesos era, la mayoría de las veces, el golpe de gracia que producía la muerte, al causar un shock traumático severo a una embolia grasa. Entonces los muertos, los crucificados, debían ser retirados de la cruz antes de la puesta del sol, con lo que el lugar quedaba despejado, evitando así el espectáculo dantesco en el día de la fiesta solemne. También es necesario observar que los líderes religiosos pedían acelerar la muerte de los reos no por compasión al sufrimiento humano, sino por necesidades de carácter religioso, ya que aquellos indignos no deberían ser llamados adoradores de Dios, sino de ser llamados hombres apegados a sus tradiciones y a sus liturgias, ya que no buscaban más que satisfacer adecuadamente el espectáculo religioso de sus fiestas solemnes, mientras que por otro lado eran incapaces de compadecerse de su prójimo. Continúa ahora con el versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Nótese que Pilato concedió lo que ellos pedían. Desde el lugar donde estaban los soldados, en la torre Augusta, envió a los que llamaban clavatores, porque manejaban unas clavas, porras de madera o de hierro, que servían para las funciones de quebrar las piernas a los crucificados. Seguramente que no eran los 4 que habían sido asignados a la crucifixión. Sin embargo, el detalle carece totalmente de importancia en este sentido. Así pues, cumpliendo la tremenda misión, quebraron las piernas de los 2 reos que habían sido crucificados con Jesús. Uno de ellos moría partiendo para estar con Cristo, porque había creído en Él durante el tiempo de la crucifixión con Él. Según la promesa del Señor, estaría aquel mismo día en el paraíso. Lucas, capítulo 23 y versículo 43. Continúa ahora con el versículo 33, donde dice: Mas cuando llegaron a Jesús,
como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Nótese que cuando llegaron al lugar donde estaba Jesús, dice el texto griego, llegaron junto a Jesús, o si se prefiere también se puede traducir, llegaron frente a Jesús. En cualquier caso, cuando tocó el turno a Jesús, se encontraron con que ya había muerto. Un tiempo tan corto en la cruz causó admiración a Pilato. Nótese lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 44, donde dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Así pues, verificaba su muerte, ya que no había razón para quebrarle las piernas, por lo que le dejaron así. Continúa ahora con el versículo 34, donde dice: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Aunque aparentemente Jesús estaba muerto, uno de los soldados sintió que debía herirle al crucificado por si todavía tenía algo de vida en él. Así que tomando la lanza, la introdujo probablemente por el lado izquierdo, próximo al corazón, clavándola en su costado con determinación, ya que la intención era causar la muerte si no se había producido todavía. Y nótese que la herida producida en el costado tuvo que ser grande. Primeramente, por la dimensión del instrumento, cuya hoja en la parte final era de cierta dimensión. El tamaño de la herida, nótese también por otro lado, que permitía que Tomás, el discípulo, pudiese meter su mano en ella, como dice más adelante en Juan capítulo 20 y los versículos 25 al 27. Por otro lado, dice la tradición y no la Biblia, repito, dice la tradición y no la Biblia, que el soldado se llamaba Longinos, pero con mucha certeza es aplicar como nombre propio al que sería mejor como de su oficio, procedente de lanza. El evangelista hace notar que inmediatamente o al instante salió del costado abierto de Cristo sangre y agua. Entonces, una pregunta surge en la consideración del texto. Aunque realmente se aprecia que la muerte de Jesús fue algo sobrenatural, entonces cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿cuál fue la causa física que produjo la muerte humana del Salvador? Nótese que se han puesto múltiples propuestas, en una de las cuales, que según la ciencia médica es, por otro lado, la más válida, ya que consistía en la ruptura del corazón, de ahí el agua y la sangre mezclada que salieron tras la lanzada del soldado. Pudiera ser esta la causa física utilizada en la omnipotencia divina, pero con todo no hay forma de resolver satisfactoriamente la cuestión. Lo importante es la última frase que recogen los evangelios y la de que Marcos hace referencia como una gran voz. Esa expresión, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, como dice Lucas capítulo 23, versículo 46, es el cierre de la relación de Jesús con el Padre durante la cruz. Nótese que desde la primera palabra del crucificado hasta la última, la relación paterno-filial entre el Padre y el Hijo quedan patentes. Y tan solo a finalizar el tiempo de su muerte espiritual, se dirigió al Padre llamándole Dios, mientras recitaba el Salmo 22, como correspondía a una situación en la que él estaba sustituyendo y recibiendo sobre sí el juicio por el pecado. Nótese que el Señor oró al Padre en Getsemaní, pidiéndole ser librado de la muerte. Hebreos
capítulo 5 y versículo 7 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Por tanto, lo que se produjo después de las horas de las tinieblas fue la aceptación del Padre como suficiente en relación con la muerte espiritual del Hijo, de modo que, junto con la luz que siguió a la oscuridad en que se había visto sumida la tierra, se aprecia la restauración plena de la comunión entre el crucificado por un lado y el del Padre por el otro, de modo que la relación eterna, temporal, en cuanto a la humanidad, queda en la misma condición, y el Hijo habla al Padre en la forma en que siempre lo hizo. Le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El que había sido ejemplo de oración durante todo su ministerio, nótese que concluye el tiempo del sacrificio expiatorio por el pecado y entra en la muerte física, orando al Padre y tomando también de la palabra su oración final, como dice el Salmo 31 y versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Téngase en cuenta que oración y palabra estuvieron unidas en la vida del Salvador. Sin embargo, la efusión de sangre y agua tenían un sentido teológico que Juan deseaba destacar, ya que esta comprensión la puso de manifiesto en su primera epístola, cuando dice que Jesucristo vino de sangre y agua. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 6, ahí lo tenemos. Nótese también que los dos líquidos tienen gran importancia en la Escritura, en el orden sacrificial y también ceremonial de la ley, ya que la sangre era para la expiación, como dice Levíticos capítulo 17 y versículo 11, y el agua para la purificación, Éxodo capítulo 36 versículo 25. Así pues, la cancelación de la deuda del pecado solo es posible mediante el derramamiento de sangre. El agua lava la mancha del pecado. Y ambas operaciones van siempre juntas, porque Cristo la unió. Así, de su costado sale sangre y agua juntas. Tengas en cuenta que el agua en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo, que regenera, luego de que la sangre de Cristo cancela la deuda del pecado. Y también el agua se aplica a la palabra, por cuya influencia podemos mantenernos en el camino de la santidad. Así pues, podría resumirse esta aplicación simbólica del relato histórico, sin alegorizar en el texto bíblico, buscando en la aplicación el sentido que Juan da a las dos figuras de la sangre y del agua. Tengas en cuenta que la sangre se usa en el relato cuando Jesús habla de que la vida eterna se alcanza apropiándose de su sangre, como dice Juan capítulo 6 y los versículos 53 al 56. Y el simbolismo del agua es más abundante, usándola para referirse al nuevo nacimiento, como el Señor Jesús le expresó a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 5, del agua y del Espíritu. Para hablar de la vida eterna, el agua viva, que es don divino en el sentido de la vida eterna vivida en la experiencia cristiana, debe brotar agua viva del interior espiritual del creyente, como así nos muestra Juan capítulo 7, los versículos 38 al 39. Así pues, simbolizando también aquí al Espíritu Santo,
ya que las aplicaciones de esos símbolos tienen relación con la persona y obra de Jesucristo, por lo que Juan quiere recordarnos con la figura que la vida verdadera viene mediante la muerte de Cristo Jesús. Y voy concluyendo ya con esto. Algunos gnósticos decían que Cristo no ocupaba un cuerpo literal, pero nótese que de un fantasma no sale ni sangre ni agua. Y otra vez, volvemos a recalcar que en realidad Cristo murió en la cruz del Calvario. Los soldados le vieron ya muerto y para estar segurísimos, uno de ellos le abrió el costado con una lanza y al instante, como dice, salió sangre y agua. Es muy importante que en la predicación del Evangelio se enfatice estos detalles para hacer callar los argumentos de aquellos necios con su incredulidad. Estimado y estimada oyente, el pecador y la pecadora arrepentidos son salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora bien, amigo y amiga oyente, ¿crees tú esto? Si tú crees esto de todo tu corazón, yo te invito ahora que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesús, creo en tu palabra y creo que tú viniste al mundo, que dites tu vida en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Creo también que tú resucitaste de entre los muertos. Creo que tú eres el único Salvador de la humanidad. En este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de todos ellos y te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.